Nosotros somos el equipo de WAC Studios y en esta ocasión nos encontramos con nuestro queridísimo amigo Enrique Ramírez, el cual, pues como ven, es nuestra primera cápsula y el día de hoy vamos a hablar de cosas pues que a veces los seres humanos tenemos como dudas o temas interesantes, y en este caso el día de hoy él nos va a hablar sobre un curso, nuestro querido Enrique, un curso sobre el curso de milagros, que esto pues resuelve un poquito dudas y temas que a veces nosotros conforme vamos creciendo comenzamos a tener un poquito de dudas y preguntas que nos empezamos a hacer acerca de la existencia. Pero bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Muchísimas gracias por la invitación, querido Enrique. Gracias a ti. Vamos a comenzar. Cuéntanos un poquito qué es el curso de milagros, por favor. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias nuevamente por invitarme y por formar parte de esta cápsula de Wax Studios. Eh, bueno, hablando un poquito acerca de Curso Milagros, ¿qué es Curso de Milagros? Bueno, el Curso de Milagros nace de una chica que se llama Helen, que canaliza a Cristo, Jesús Cristo. Y bueno, comparte el mensaje, que comparte el mensaje es de unidad, de amor, de perdón, acerca de cómo vernos entre nosotros para empezar a transformar nuestra vida y sobre todo pues a través de lo que es el perdón y de alguna manera para empezar a encontrarnos desde otra perspectiva. Bueno, yo digo que no hay que como cerrarnos, pero digo, en este caso yo con curso he encontrado ese camino que estuve buscando en algún momento y por ahí he estado trabajando y se me ha hecho muy interesante. Y precisamente pues yo por eso comparto a través de Curso de Milagros toda la filosofía que yo trabajo. Ok, bueno, y por ejemplo vamos a hablar un poquito ahora sí en materia. Por ejemplo, ahorita comentabas el perdón, ¿no? Son como palabras que creo que últimamente son muy sonadas, ¿no? Perdón, humildad, este tipo de palabras. Cuéntanos un poquito acerca de cómo concibes el perdón o cómo lo concibe el curso por sí mismo. Claro, y buena pregunta, Walter. O sea, lo voy a intentar compartir desde mi percepción. Digo, obviamente, para poder comprender el perdón a otra profundidad, tendríamos que leer el curso para que no haya una como contradicción de que diga, Enrique está diciendo una cosa y a la mera hora, pues a lo mejor es otra, ¿no? Pero yo desde mi perspectiva, el mayor perdón, y te lo explica Curso de Milagros, es que no había nada que perdonar. Es la hacernos conscientes que el perdón, el mayor perdón, es que no hay nada que perdonar. Sin embargo, para ello hay que perdonarnos a nosotros mismos de todas las cosas o culpas que creemos cargar, juicios, todos estos pensamientos erróneos que de alguna manera llegamos a tener. Y es básicamente ese perdón, ¿no? Ese perdón por haber creado o para haber proyectado todos mis miedos hacia mis hermanos y obviamente hacia mí mismo, ¿no? Entonces, pero como todo esto, y lo menciona Curso, todo esto es una ilusión, es un sueño, el samsara, que en otras culturas, eh, entonces dice, una herramienta que también es ilusoria porque precisamente no hay nada que perdonar, es una herramienta ilusoria, pero esa herramienta ilusoria nos sirve para unificar la mente, ya que cuando tú perdonas a alguien, pues obviamente no lo vas a apartar, sino al contrario, pues si lo estás perdonando es porque tú ya estás aceptando tal cual es la persona y lo que haya hecho, tú ya no interesa porque el pasado ya no existe. O sea, por eso también el perdón es fundamental en eso, porque si comprendemos que el pasado ya no existe, pues en automático lo que hice yo ayer o hace una hora ya desapareció. Ajá, lo que nosotros hace que nosotros regresemos a seguir bajo los mismos entendimientos es creer que el pasado todavía existe y que todavía tengo que desquitarme por eso que me hicieron, ¿no? No sé si llegue a... No, sí, sí, justo. Bueno, entonces, debido a que
si todo está basado en el presente mismo, nosotros de qué manera podríamos vivir o estar en el presente la mayoría del tiempo, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros permanecer en el presente en nuestro día a día? Pues bueno, básicamente hay muchas herramientas, voy a hablar entre ahí, sí voy a meter otras herramientas, a través, por ejemplo, de la respiración, a través, por ejemplo, de justamente de intentar y empezar a borrar memorias del pasado, porque muchas veces, digo, y yo también me incluyo ahí, trabajando, por ejemplo, con niño interior, ¿no? Entonces muchas veces regresamos a esos pasados y los reforzamos. Y entonces yo regreso con mi niño a sanarlo, pero como no lo hago de una manera como consciente en el sentido de lo estoy haciendo porque me dijeron que esto me va a ayudar a sanar, no que yo realmente a lo mejor yo lo requiera hacer. Entonces, a mí me dijeron que con base en esto yo sanaba, pero no hay un entendimiento profundo. Entonces puedo recaer en la misma situación. Por eso muchas veces gente que piensa que ya sanó una situación, vuelve a repetirla después de un medio año, un año completo, ¿no? Entonces dices, oye, si yo según ya esto ya lo había sanado, ¿no? Esto yo ya lo había superado. Pero es porque precisamente, digo, hablando de curso nuevamente, voy a ir citando cuando entre en curso y cuando yo esté hablando, ¿no? Entonces, hablando nuevamente de curso, ¿qué te dice? Entonces, si tú perdonas y dejas todo en manos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la voz que habla por Dios, así le llamaba Jesús. Entonces, si tú escuchas la voz que habla por Dios y encuentras ese perdón, a través de eso empiezas a sanar de otra manera. Y bueno, yo lo trabajo, por eso lo que mencionaba, cuando yo trabajaba con niño herido, en ese momento, ¿qué pasaba? Pues según yo lo hacía, pero lo hacía mediante mi mismo ego. O sea, hacía mi sanación mientras mediante mi mismo ego. Y luego, ¿qué sucedía? Posteriormente, pues volví a renacer ese enojo, esa tristeza, frustración, lo que sea, ¿no? El miedo al final, que es la raíz de todo. Entonces volví a renacer. Cuando yo empiezo a ver en Curso de Milagros que te dice, mira, opta, es una técnica al final, opta por dejarle hasta el perdón al Espíritu Santo. Entonces cuando empiezas a dejarle el perdón al Espíritu Santo, empieza a haber una transformación diferente en tu mente. Y queda literalmente ya sanado, por llamarlo de así, queda sanado en tu mente y entonces ya es muy complejo que vuelva a suscitarse. O si se vuelve a suscitar, lo vuelves a dejar y es mucho más rápido la sanación o el olvido ya de ese conflicto o cambio le llamaba cambio de mentalidad, ¿no? Al final. Es un cambio de mentalidad porque todo nace a través del pensamiento. Okay. Bueno, entonces parece ser que todo es, de cierta manera, soltando como todo el control, ¿no? Claro. Y ahora, por ejemplo, hablemos un poquito de la temática del ego, que se me hace muy interesante en este curso, porque ayer tuvimos una charla un poquito breve y me gustó mucho cómo sintetizamos, bueno, cómo sintetiza el curso la parte del ego, ¿no? Que es a veces algo muy confuso, uno no sabe, por ejemplo, yo decía, ¿no? Hasta qué cierto grado uno puede estar participando, pero no sabemos cuándo somos víctimas del ego, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito del ego, por favor. Bueno, pues vamos a empezar con cómo dice el curso, ¿qué es el ego? Y dice el ego no es nada. El ego no es nada, no existe porque precisamente el ego es la ilusión de creer que estás separado de tu hermano, ¿no? Y cómo crees, pues a través de tu personaje, ¿no? Hago mi personaje, en este caso yo de Enrique o Kikín, de Walter, y nos vemos separados, no nos podemos ver unificados en uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, que es el ego, pues también el cuerpo, ¿no? El cuerpo que simboliza la separación entre mi hermano y yo. Entonces por eso dice, el ego no existe, es una ilusión. ¿Por qué? Porque dice, porque tú estás en una ilusión creyendo que te puedes separar de Dios, creyendo que tú puedes ser diferente a Él, cuando realmente no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, con base a tu percepción errónea, has tomado decisiones de separación. Y por eso precisamente aquí todo lo que vemos está separado. No hay nada que esté unificado, o sea, tú ves aquí la computadora, veo a Walter, veo una pluma, veo un cuaderno, veo una bermuda, o sea, empiezas a ver pura separación. No hay unidad, o sea, ahí te das cuenta de
cómo es el ego, ¿no? Qué es la separación total y cómo hacer para cambiar, pues habla el curso. Si estás en un lado donde estás separándote a través de las culpas, de los pecados, de los juicios, etcétera, entonces, ¿qué haces? Lo que tienes que hacer es unificar tu mente, ¿no? O sea, volver a recordar que tú eres uno con todo. Entonces, pues, ¿qué dice el curso del ego? Pues no es nada porque es la ilusión de creer que estás separado. Ok. Bueno, entonces esto parece ser que ya viene desde que nosotros nacemos. Me imagino que nos empezamos a programar desde pequeños. Y entonces es cuando justamente uno no sabe cuando está haciendo las cosas de una manera correcta, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta a la que me refiero? Pues desde la unión, ¿no? O sea, desde el amor, que funja desde el amor. Pero parece ser que entonces todo, o sea, todo lo que hemos experimentado en nuestros tiempos pues nos ha ido como nublando la vista y empezar a ver las cosas de una manera desde la separación, o sea, Sí. siempre desde mi forma de pensar, ¿no? Tu forma de pensar, desde ahí ya estamos como interviniendo, ¿no? En dividir. Ok. Bueno, tenemos también una pregunta. Este, nos comentan de entre el karma, bueno, la palabra karma y el dharma. ¿Tendrás alguna referencia o existe alguna diferencia entre lo que es el karma y el dharma? Bueno, a nivel los hindús, ¿no? Y el budismo, ¿no? Bueno, el karma se supone que es, a toda acción hay una reacción, ¿no? Y el dharma se supone que es ya la liberación de toda acción, de que ya tú ya, al final ya pagaste todo lo que habías hecho, ¿no? Entonces, pues al final aquí clarifica literalmente el curso, ¿no? Y bueno, voy a regresar un poquitillo nada más ahí, lo que habías mencionado es muy, muy importante, que dices precisamente cómo hemos creado el mundo, ¿no? Hay dos formas de crear, o sea, nada más, no hay más. O sea, a través del amor o a través del miedo. Tú ya sabes, dependiendo de la vida que empieces a tener o circunstancias, te das cuenta desde dónde estás creando. Entonces, justo, ¿no? O sea, y hablando pues de esta manera correcta o incorrecta, lo menciona desde una percepción, porque en realidad tampoco hay maneras correctas e incorrectas, ¿no? Digo, porque luego se llega a confundir con el bien y el mal y no, que no hay esa confusión en ese sentido. Y con base en eso, pues vamos a regresar al karma y dharma, que si no existe el bueno y el malo, en automático no existiría eso, ¿no? O sea, a menos que tú le des la intención de que sea algo malo. Y lo menciona, y es muy claro, ¿no? Porque, por ejemplo, para unas culturas la monogamia puede ser la opción, y para las otras culturas el poliamor puede ser la opción. Exactamente. Entonces, ¿quién tiene la razón? La cultura nada más es al final ellos nada más. Entonces, y nosotros querer enjuiciar si está bien o mal, estamos entrando en ese juego de separación. Porque solamente Dios lo que hace es aceptar. O sea, porque imagínate si Dios dijera, no, él es violador, él es malo, entonces él no. Él es Buda, él es Jesús, él sí. Entonces es ilógico, ¿no? O sea, creemos que Dios piensa de esa misma manera, ¿no? Por eso, no, ¿por qué creemos en el karma? Porque creemos que Dios nos puede castigar, ¿no? Y si estamos hablando de Dios y depende del significado que le hayamos dado de alguna manera, pues ahí vamos a tener esa parte, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí Dios es amor. Entonces yo entiendo que Dios no me podría dañar. El único que se está dañando en este momento soy yo con mis ideas, mis pensamientos, mis juicios acerca del mundo y acerca de mí mismo, por ende. Ok. Bueno, pues aquí tenemos entonces la respuesta. Entonces parece ser que no existe el bien y el mal, ¿no? Basándonos desde ahí, o sea, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros aportar al mundo para hacer un mundo mejor? O sea, porque hablando de que si no hay mal ni bien, entonces, por ejemplo, pues ahorita se me ocurre, ¿no? Podríamos ser a lo mejor, pues, criar niños que dediquen a la violencia, ¿no? Pero pues hablamos de que justo como dices, ¿no? O sea, la violencia pues es separación, ¿no? Porque quieres empezar a separar. Pero entonces, ¿cómo va más? O sea, por ejemplo, ¿es necesario? La pregunta ¿es necesario que exista el mal? Me refiero a violencia, guerras. ¿Y por qué es importante que exista ese tipo de materia dentro de esta experiencia llamada vida? Bueno, sí, precisamente, y es muy, muy, muy importante que nos quede claro en el sentido de, por ejemplo,
si yo creo que hice algo malo, lo voy a reforzar en algo malo, ¿no? En ponerle un adjetivo malo. Si creo que es bueno, también le voy a poner un adjetivo de bueno, ¿no? Entonces también le doy ese valor. Y lo que puede ser un bueno en ese momento, si te pasa algo en el siguiente mes, vas a decir, no, eso es malo, ¿no? O sea, eso también cambia. Pero bueno, eso es importante. Conforme tú vas trabajando en ti, en el interior, o sea, nada externo a ti va a darte las respuestas, eso es un hecho. O sea, no hay nada externo a ti donde tú, o sea, por ejemplo, yo puedo compartir desde mi vivencia, desde mi experiencia al público, ¿no? A las personas, a mis hermanos, a todo mundo, ¿no? Le puedo compartir desde mi percepción. Pero al final cada quien toma esa decisión, ¿no? O sea, yo te puedo decir, yo te recomiendo que en las mañanas medites y dejes todo en manos de Dios para que tengas un día diferente, ¿no? Dejes todo en manos del Espíritu Santo, que dejes todo en manos de quiero crear ahora mi día a través del amor y no del miedo. Entonces, cuando tú empiezas a abrir la conciencia, o sea, empiezas a comprender que no hay nada malo ni nada bueno, pero de alguna manera también comprendes que justo, ¿no? O sea, si yo llego y le quiero pegar a alguien o quiero hacer daño, pues al final entonces no he comprendido que el daño que yo hago es hacia mí mismo. O sea, ni siquiera es la persona, o sea, es lo que yo digo. O sea, de cuenta, si yo enjuicio a alguien, yo no puedo enjuiciar a alguien si no lo estoy enjuiciando a través de mi ego, a través de mis culpas o de mis juicios. Entonces, yo no puedo ver una proyección de alguien como de que es malo. O sea, yo no puedo ver a alguien decir, ese güey es malo, sin antes yo juzgarlo con mis ojos de culpa. Claro. Si no tuviera culpa, no tendría nada, yo no le vería nada a él. O sea, en automático yo no le vería nada. Entonces esa es la conciencia. O sea, empiezas a abrir la conciencia en el sentido de, pues, para mí lo que está haciendo pues, es ni bueno ni malo, simplemente lo está haciendo en su experiencia a través del sueño. O sea, para un violador, hablando de un violador, alguien que haya asesinado, por ejemplo, o sea, él lo está viviendo a través de su experiencia. No sabes por qué llegó a hacer eso. No lo sabemos. O sea, solamente lo sabe. En un momento de conciencia que vas a darse cuenta que estaba en un error, porque al final al que estaba también agrediendo era a sí mismo, ¿no? O sea, tenía tanto odio que no podía culparse a sí mismo y tenía que culpar a alguien al quien tuvo que agredir. Okay, sí, sí, sí. Entonces lo proyecta hacia él. Sus culpas las proyecta. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando tú agarras conciencia, dices, no, yo estoy creando toda esta realidad. Yo creo a las personas que me agreden, yo creo a las personas que según para mí me hacen daño, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya te haces consciente, entonces dices, no, ya si dejo de juzgar, en automático le quito el significado a lo que está haciendo la persona, ya sea bueno o malo, dependiendo la circunstancia, ¿no? Pero tú ya no tienes significado ahí para ti, Okay. porque tú ya dentro de ti estás sanándolo. Estoy sanándolo, ok. Y ahora, por ejemplo, vamos a hablar un poco como de la experiencia individual, ¿no? De cada persona. Por ejemplo, basándonos igual en este tema, si por ejemplo esas personas que están viviendo su experiencia desde, pues como dices, inconscientemente no saben que están afectando, ¿no? A lo mejor al herir a alguien más, no supongamos alguien que mata a otra persona, a lo mejor él, como dices, ¿no? O sea, no sabe por qué lo está haciendo, está desde su inconsciencia y desde su experiencia. Y ahora las personas que están involucradas en en sus ideales y en sus acciones que lastiman, también esas personas que resultan afectadas están dentro de la misma conexión o cómo funciona ahí, o sea, porque me imagino que hay personas que también como hablan de guerra, hablan como de este tipo de temáticas, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan las conciencias? ¿Son como una especie de atracción o cómo funcionan para encontrarse los... Es que si digo los buenos con los buenos y malos, no estoy entendiendo nada, Vibración. ¿no? Vibración, términos de vibración, ok. Entonces, ¿cómo crees que funciona la vibración o cómo lo menciona el curso de milagros? ¿Cómo funciona? Bueno, Curso de Milagros menciona que no hay nada externo a ti, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, cualquier situación que yo esté generando es por lo que yo tengo adentro. Ok. O sea, por ejemplo, si yo en este sentido estoy trabajando en un trabajo interno, ¿qué voy a conseguir? Personas que de alguna manera también estén trabajando internamente para continuar con ese camino.
Si yo estoy en problemas como de drogas o de personas, o digo, no problemas, sino Dios, me gustan las drogas, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, si a mí me gustan las drogas, ¿qué voy a conseguir? Personas que les gusten drogas. Claro, o sea, ¿qué voy a causar? Lo mismo que yo tengo dentro, nada más lo voy a proyectar afuera. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo medito, si yo estoy en paz y todo, voy a empezar a conectar con esas personas que andan en el mismo viaje que yo. Ok. O sea, siendo en otro trip, voy a conseguir igual. Y por eso vamos en la vida, o sea, por eso vamos cambiando hasta de amistades y todo. Porque al final en ese momento estamos vibrando en una sintonía por nuestro pensamiento. O sea, en este momento me siento, no sé, me siento tan agresivo que tengo vivencias de agredir, ¿no? O de golpes, Entonces ya cuando tú dices, no, ya no quiero esto en mi vida, pues ya no hay necesidad para mí, ya no pasa. Ok. A menos que siga teniendo violencia es donde yo me doy cuenta, no, según yo no quiero, pero todavía estoy proyectando violencia. Entonces, al final, la vibración es lo que yo tengo dentro, a través de mi pensamiento. Entonces, lo que yo tengo en mi pensamiento, lo que tengo dentro de mí, lo voy a proyectar afuera. Y obviamente, pues el universo es tan perfecto que voy a proyectar a las personas adecuadas para proyectarme eso que yo deseo. Ok. Y viceversa, Y ¿no? viceversa. Ok, muy bien, Enrique. Muchísimas gracias por contestar estas preguntas. Vamos ahora con un par de preguntitas más que tienen aquí. Hablemos de la finalidad de existir. ¿Cuál es la finalidad de existir pues, en este mundo? ¿No? O sea, ¿cuál es el fin de la experiencia? Y si nosotros decidimos tomar, antes de venir a vivir esta experiencia, si nosotros tomamos esa decisión de venir a experimentar esto. Claro. ¿Qué piensas? Pues bueno, la decisión sí, porque al final tenemos el libre albedrío de alguna manera, ¿no? Entonces la decisión de estar aquí, la decisión de hacer lo que queremos hacer o no hacer lo que queremos hacer es individual, ¿no? Eso ya depende de cada persona y de los miedos o las posibilidades que también ve ella en ella misma para poder realizar, ¿no? Lo que tenga que realizar. Digo, el propósito de estar aquí, en su momento yo pensé que era por ejemplo, para Dios como para expandir a Dios, etcétera. En algún momento yo lo veía así, ¿no? Cuando empiezo a meterme más como en el tema de curso, pues empiezas a notar, o sea, te da eh, mucha verdad, ¿no? Por ejemplo, lo que habíamos platicado, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer aquí? O sea, si yo creo que tengo que hacer algo especial aquí, entonces no estoy creyendo en Dios, ¿no? Porque Dios es perfecto. O sea, si realmente yo tuviera el entendimiento que Dios es perfecto, yo me daría cuenta que no hay necesidad. O sea, sí, más que a lo mejor puedo decirle algo, la experiencia misma nada más. Pero no como para sumar ni restarle a Dios. Ok. O sea, no hay nada, porque entonces estaría negando a Dios su perfección. O sea, Creyendo yo que con mi experiencia o con lo que yo haga, voy a mejorar a Dios. ok. Y pues entonces estamos cayendo en un error. Otra vez volvemos a caer. Porque entonces no estás creyendo en la perfección. Entonces crees que tú eres mejor para poder compartir eso, ¿no? O sea, y por eso dice curso. O sea, realmente el sueño, pues es nada. O sea, no hay nada, no tiene sentido el sueño. Dice, pero si le quieres poner algún sentido, termínalo como empezó. O sea, empezó con la separación, termínalo con el amor. Empezó con el miedo, termínalo con el amor, ciérralo con el amor. O sea, al final, ¿qué es lo que se está compartiendo, no? Empezar a perdonarnos, empezar a unificar ideas, unificar la mente con mi hermano, para de alguna manera ese propósito, si le queremos poner un propósito, a lo mejor ahí sí desde mi perspectiva, sería unificarme con mi hermano, perdonarme con mi hermano todo lo que todavía creo que tenemos culpándonos, para poder liberar nuestras mentes o todo lo que tenemos involucrado acerca ya familiarmente, de amistades y todo que no hemos logrado a lo mejor de alguna manera perdonar o sanar, sería como para mí aquí en el mundo parte fundamental. Reconciliarme con todos, o sea, no tener conflicto literalmente con nadie, ¿no? Ok. Y si lo tengo es porque al final todavía quiero proyectar culpas o rencores, ¿no? Ok.
claro, ¿no? Porque ahorita me pongo a pensar, o sea, por ejemplo, uy, es que eso me cayó, porque yo, por ejemplo, pues sí me preguntaba mucho, ¿no? ¿Cuál es la misión, no? ¿Cuál es mi sentido de existir? Pero ahora que respondes con esto es como de, pues sí, claro, el ego otra vez quiere tener un porqué, ¿no? Para resolver algo, ¿no? La pregunta. La pregunta, justo. Sí. Bueno, entonces parece ser que todo es porque nosotros ya tenemos un expediente de venir haciendo las cosas un poquito diferentes, ¿no? Bueno, pues creo que con esto ya tenemos por terminado el primer episodio porque pues yo te iba a preguntar, ¿no? O sea, Dios juzga, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, vuelve a ser de que él no tiene por qué juzgarnos, ¿no? Porque no juzgar es separar, ¿no? Separar y hacer realidad el sueño de la separación. Ok, Con el juicio. con el juicio. Bueno, dice que Ah, sí. el curso te habla de un juicio. Dice, ¿hay el juicio de Dios? Dice, claro que sí. Dice, ¿cuál es el juicio de Dios? Que su Hijo es eternamente perfecto e inmaculado, o algo así lo dice. Ajá. O sea, es eternamente perfecto, o sea, es íntegro, o sea, nunca ha pecado, nunca ha hecho nada malo, o sea, todo su hijo es, el Hijo de Dios es perfecto. Dice, dice, si quieres el juicio de Dios es que su Hijo es perfecto. Ok. Bueno, y por último, mi querido Enrique, vamos a preguntarte lo último. ¿Tú qué sientes ya desde tu experiencia personal y con el curso? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como sociedad, para hacer una sociedad buena, una sociedad que tenga un sentido pues más padre de vivir, ¿no? O sea, me refiero porque, por ejemplo, si fuéramos ahorita una sociedad exitosa, pues no se vieran tanto los casos, por ejemplo, como de suicidios, de Violencia. violencia, claro, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas que podríamos nosotros como ciudadanía aportar para hacer una mejor versión de nosotros? Pues yo considero que todo nace obviamente en nuestras familias, desde la cuna, desde esa parte, pero también creo que es fundamental que trabajemos internamente en cada uno de nosotros. O sea, y trabajar en nosotros es reconocer, pues obviamente todo esto, todo lo que yo creo que cometí como malo, lo que también hice como bueno, todo, o sea, meterlo en una valija y deshacerme de ello, ¿no? Para yo poder empezar de cero y poder compartir a las personas desde ahí, no desde mis ideas ya generadas, no desde mis miedos, desde mis culpas, no desde ahí, ¿no? Sino desde que ya no tengo culpa, desde que me amo a mí mismo. Entonces, si yo me amo a mí mismo, ¿a qué le voy a compartir a mis hijos? ¿Qué le voy a compartir a mi esposa? O sea, y obviamente si yo comparto amor, pero de una manera en el sentido que lo estoy demostrando con mis acciones, pues ¿qué va a pasar? Mi hijo va a pasar lo mismo, ¿no? Mi esposa va a hacer lo mismo de alguna manera, porque estoy compartiendo, ¿no? Pero desde mí, o sea, yo no puedo cambiar a alguien más, porque eso también es cometer el error de querer que puedes cambiar a alguien, ¿no? Y pues no, nadie puede cambiar más que uno mismo, al menos que así lo desee. Entonces, creo que el mayor trabajo sería internamente, y si todos pusiéramos ese granito de todos trabajar en el interior, ahí sí cambiaría totalmente el mundo, Ok, desde mi experiencia y perspectivas. Solamente trabajando en mí he podido transformarme. ok. Y transformarme alrededor. Transformar alrededor. Bueno, entonces podría ser que el amor, ¿no? Entonces El amor. la respuesta a todo. Pues ya está, mi queridísimo Enrique. Te agradezco muchísimo por Muchas. haber respondido a nuestras preguntas. Espero después poder tener otro episodio en el cual me gustaría también saber cómo funciona realmente un milagro, ¿no? O sea, porque también ahí hay cosas interesantes, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar para otra cápsula, porque la verdad es que también es un poquito extenso el tema. Y también queríamos hablar de magia, ¿no? También tenemos pendiente la magia. Pero lo vamos a dejar para la siguiente. No sé si gustes agregar algo más, mi querido No, Enrique. todo bien, muchas gracias. No, gracias a ti por todo, por la invitación. Pues esperamos les haya gustado. Vamos a traer igual invitados que tengan como temáticas justamente de esto, ¿no? O sea, como de existencialismo, del ego, ¿no? O sea, porque también vamos a tener
músicos después, y ya sabes que justo, de ¿no? todo. Se interviene muchísimo ahí estos temas, ¿no? Pero vamos a ver cada persona, cada hermano, porque ahora como estamos viendo, no todos somos hermanos, entonces desde la unificación ver cómo funcionamos, ¿no? Pues te paso el micrófono para despedirnos, mi querido Enrique, muchísimas gracias, reitero. Pues muchas gracias, Walter, nuevamente y síganlos para que para que suban más contenido y justamente pues muy interesante esta parte que, por ejemplo, yo que me dedico como más a temas espirituales, también es interesante como músicos que también tienen otra percepción acerca de la vida, acerca de ver al mundo de otra manera. Y es muy interesante, ¿no? Para que nos demos cuenta que también todos tenemos una percepción distinta, pero digo, para unificar, pues sería todos ir bajo el mismo camino hacia el amor nada más, ¿no? O sea, ya lo demás se va a ir dando. Y para finalizar, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, en tu voluntad así se llama la página, tuvoluntad.com, disculpen, en tu voluntad en Facebook Ok. y también en Instagram. Y ahí nos pueden seguir y ahí tenemos Pongo las redes sociales. como justo en la descripción. Muchas gracias.